Quiero hacer un saludo a todas y todas en esta nueva sesión del Café con Pablo Freire. Veo caras muy conocidas. No voy a mencionarlas unas a una porque sería imposible, pero bueno, yo las saludo a todas y todas en esta nueva sesión del Café con Pablo Freire. Debo informar que la compañera Ormari Barberi, coordinadora del Café con Pablo Freire, por razones muy personales, no podrá estar presente acá, aunque intercambiamos hace unos minutos y esa situación personal está mejorando con uno de los miembros de su familia. Así que desde acá le damos las mejores energías, tanto a Ormari como a su familiar, para una recuperación total. Ella envía también un saludo a todas, a todos ustedes en esta sesión. Bien, yo quiero, además de agradecerle la presencia de todos los matriculados en el Café con Pablo Freire que están en este momento presentes en la sesión, agradecer a la Dirección de Vinculación de la Universidad en la persona de su director que nos está acompañando en esta sesión del café, también al profesor Aníbal Javier, uno de los facilitadores de este espacio tan importante en la reflexión del pensamiento freiriano, a la profesora Anadelia, que tendrá la responsabilidad en este momento de hacer las lecturas un poco en síntesis de comentarios y preguntas, porque no pueden leerse textualmente todas por un problema de espacio, a que nos va a colaborar en eso en esta situación. También a la colaboración del compañero Galo Bonito en todo lo relacionado con el apoyo a la transmisión también. Y quiero también agradecer la participación de la profesora Mónica Valencia, que va a cerrar esta sesión en los minutos finales. Hemos estado los miembros de la comisión analizando porque hay un interés en ir mejorando sesión tras sesión y bueno, para lograr una mayor participación de todos los presentes, le estamos pidiendo a cada una de ustedes, a todos en general, que logremos que las participaciones poco a poco sean de alrededor de 2 minutos, ¿bien? Para lograr que puedan participar el resto de los compañeros. Tenemos algunas insatisfacciones en ese sentido y todos debemos colaborar, o sea, que las participaciones sean sucintas con las ideas esenciales para poder provocar el diálogo, porque lo que realmente este espacio tiene que lograr es el diálogo. Y por lo tanto, si algunos compañeros asumen una participación excesiva, pues limitan la participación del resto de las compañeras y compañeros. Eso es en primer lugar. Hemos estado preparando la Comisión del Café con Pablo Freire este espacio con unas dinámicas nuevas. Hay varias aplicaciones que se van a socializar con el propósito esencial de lograr esa participación de cada uno de los objetivos fundamentales específicos de la sesión, que en este caso son las primeras 4 cartas de la obra de Paulo Freire, a quien pretenden enseñar. Eso, ante todo, queríamos decirlo. Yo quería, antes de concluir esta introducción, referirme a algo que es fundamental también. Hicimos un análisis del cierre de la sesión del café con Pablo Freire anterior y se pudo apreciar que si 4 compañeros no recibieron certificado porque no participaron en las sesiones abiertas e inclusive no justificaron. No quiere decir que a alguna compañera o compañero se le presente una situación, pero tiene que justificar para poder considerar la ausencia, porque hay una modalidad que nosotros podemos comprobar que es la participación en los foros después, pero a partir de que justifique también su ausencia. Recuerden que estos espacios, además de que tienen el propósito fundamental de reflexionar sobre el pensamiento freiriano, porque Freire tiene mucho que decir todavía desde la pedagogía, desde la didáctica, también se entregan certificados. Certificados que son facilitados por la Dirección de Educación Continua de la Universidad, por la Secretaría General de la Universidad y por el Vicerrectorado de Formación. O sea, certificados totalmente legales. Bien, y por tanto hay que justificar no solamente la participación en foros, Padlet, en las sesiones abiertas y fundamentalmente, bueno, en este caso las sesiones abiertas.
No podemos estar ausentes a todas estas sesiones y después pensar que vamos a recibir la aprobación del curso. Quería decir eso, lamentablemente no me gusta hablar de cosas que no gustan escuchar, pero creo que es importante para evitar que haya problemas en esta sesión. Bien, entonces yo quiero introducir con una frase freiriana el debate. Decía Freire en una de estas obras que se van a estudiar, una de estas cartas, disculpe, que se van a estudiar. Freire decía, el sueño legítimo de todo autor es ser leído, discutido, criticado, mejorado y reinventado por sus lectores. Entonces, con esa premisa, yo le doy la palabra al profesor Aníbal para que empiece a conducir estas reflexiones. Muchas gracias, estimado Wilfredo. Un saludo cordial para todos quienes están aquí en esta sala virtual. Bien, vamos a dar inicio a este evento. Sabemos que el tiempo es muy limitado y hay que aprovecharlo al máximo. Ok, entonces me permiten compartir pantalla. Sí, vamos a entrar de lleno ya a la temática para el día de hoy. Ok. Bueno, nosotros no perdamos de vista el objetivo general de la obra de Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar, analizar el pensamiento pedagógico, social y político de Paulo Freire, reflejado en su obra Cartas a quien pretende enseñar. En la sesión anterior ya nos habíamos familiarizado con el prólogo, con la introducción y con las primeras palabras del autor. Hoy vamos a analizar 4 cartas. La primera carta, enseñar, guión, aprender, lectura del mundo, guión, lectura de la palabra. La segunda carta, no permita que el miedo a la dificultad lo paralice. Tercera carta, vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad. Y la cuarta carta, de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas. Bien, entonces vamos con la primera carta. A hoy día sí abona a su favor que ya ustedes, a diferencia de la sesión anterior, ya leyeron las 4 primeras cartas. Entonces, pensemos por un momento si estuviera aquí presente el maestro Paulo Freire. Diría no a la educación bancaria. Su función no es transmitir un conocimiento, sino mediar a través del diálogo en un ambiente de libertad para el desarrollo del pensamiento crítico. Son palabras muy importantes que debemos tomar en consideración de la pedagogía freiriana. Entonces, nuestra primera carta, vamos a leer, es enseñar, aprender, lectura del mundo, lectura de la palabra. Bueno, entonces, como esto es un diálogo y no podemos aplicar aquí de manera presencial porque es virtual los círculos de cultura, vamos a utilizar la tecnología que hay aplicaciones para su utilización. Entonces, la primera herramienta que vamos a utilizar para poder trabajar es Mentimeter, que seguramente algunos de ustedes, varios de ustedes, ya lo han venido trabajando con sus estudiantes y en calidad de estudiantes. Bueno, entonces nuestra primera herramienta que voy a compartir es Mentimeter. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a compartir, vamos a utilizar la nube de palabras o word cloud y ustedes en una, no oración, sino en una palabra, una idea básica, una idea principal de la primera carta. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a partir del conocimiento previo, del conocimiento que ustedes tienen. Por lo tanto, yo les voy a compartir el enlace aquí a través del chat, ¿sí? De la primera carta de Paulo Freire. Ok, entonces me permito copiar aquí el enlace, ¿sí? Para poderlo compartir junto a ustedes. Ok, entonces en este momento estoy compartiendo aquí en el chat de Zoom, ¿sí? Permítame el enlace. Entonces, aquí está. Por favor, denle clic al enlace y ustedes van a tener una aplicación Mentimeter para ubicar una idea principal que más que una idea le estoy pidiendo una gran capacidad de síntesis, que lo expresen en una sola palabra, porque la estrategia es nube de palabras. Bien, vamos a ver cómo nos va en esta primera parte, porque aquí son ustedes los que ya leyeron la obra. Yo lo que voy a cumplir es un rol de mediador.
de mediador del aprendizaje. Entonces queremos ver qué es lo que ustedes han interiorizado y han reflexionado acerca de la primera carta. Perfecto. Entonces, si la doctora Anadelia puede ingresar a la aplicación para ir viendo cómo se va construyendo esa nube de palabras con relación a la primera carta. Tratemos de, ¿Se puede ir visualizando eso, Aníbal? por supuesto, sí, podemos visualizarlo. Yo lo voy a compartir aquí para Para irlo que, visualizando. Sí, perfecto, sí. para que se Vamos vaya viendo. sí, Ahí Sí, vamos por tenemos a, nuestro favor, director porque de yo cuando comunicación entro a la detrás. aplicación no me deja ver la respuesta de los ya, sí, demás. sí, no hay, ya les voy a compartir, voy a Sí. visualizar la presentación, ¿sí? Aquí está aquí está. Y ya empezamos, ya han empezado a escribir. Qué bien, compañeros, compañeras. Miren, voy a presentarlo, sí, a manera de presentación, Sí, para que se vaya viendo esa construcción. Es exacto. una Ya. construcción. Muy Bien, bien. por favor, vayan escribiendo. Enseñar, aprender. Lectura del mundo, lectura de la palabra. Comparta más que una idea, una sola palabra por la aplicación que es nube de palabras, ¿sí? Como decía el profesor Aníbal, una sola palabra, después ya la profesora Anadelia va a hacer un análisis sucinto de lo que se está Exacto. escribiendo. Sí, hacer un análisis, una interpretación cualitativa de lo que se va escribiendo. Ok, hasta aquí tenemos 19 respuestas, si ven en la parte inferior, de 29 participantes que hay aquí en esta sala. Fíjense en cómo se va formando la nube Ya de... tenemos 37 participantes, Aníbal. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, entonces estimada doctora Anadelia, que podríamos ya empezar porque ya tenemos ya insumos para hacer un breve análisis exploratorio de las respuestas de los participantes. Sí, a ver, nosotros, o sea, si observamos el conjunto de palabras, vemos que hablan, o sea, pudiéramos resumir que en lo que se está planteando se entiende desde la mirada de Freire que la lectura no se reduce a palabra. O sea, la lectura no es solamente ese concepto de alfabetización que tenemos que vincula la lectura con el descifrar significados escritos. Aquí estamos hablando de la lectura mucho más allá de lo escrito, o sea, de la lectura que sugiere el mundo como tal, con todas sus significaciones, el mundo del cual formamos parte. Fíjense que hablamos de humanización, de liberación, de humanidad, de compromiso, de concientización, transformación, entendimiento del contexto. Aquí vemos por una parte los valores que nos unen como seres humanos, que también se leen, la acción por el otro lado y los contextos. O sea, si fuéramos a reducir todo lo que a resumir todo lo que se plantea acá en tres palabras clave, yo diría que aquí está contexto, o sea, que está el ser humano, su contexto y sus valores. Y alrededor de estas tres palabras pudieran constituir los tres núcleos clave que permitieron conformar las respuestas de por qué estamos hablando de que la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra y justamente porque no hay lectura sin comprensión, pero no hay comprensión si no hay conocimiento de fondo. Y esto lo dijo Humberto Eco en su libro Textos y Contextos, como el universo del saber, las experiencias y las vivencias son el punto de partida para poder comprender lo que se lee. Esto porque no podemos pensar que lectura es decodificar, y también lo es, pero estamos hablando de leer y comprender. Entonces, si vamos a hablar de lectura y comprensión, tenemos que tener primero asegurado por lo menos un piso de conocimientos, de saberes, de experiencias, de vivencias que nos permitan entonces atribuir significados, porque la lectura es un proceso de atribución de significados que hace cada quien desde sus conocimientos, desde sus experiencias, desde sus vivencias. Muy bien, Bien. excelente la interpretación que ha hecho nuestra compañera. Vamos ahora a revisar, a confrontar lo que ustedes han escrito, lo que ustedes han entendido. Claro que le pedí solamente en una palabra,
que requiere una gran capacidad de síntesis, pero ahora vamos a ver lo que dice el texto en su primera carta. Yo he extraído un poquito para poder hacer un análisis más profundo de la obra. Les he traído unas diapositivas, pero en solamente una diapositiva explicar este contenido. ¿Ok? Bueno, entonces yo he extraído 4 ideas que se relacionan con lo que ustedes han dicho. El enseñar no existe sin el aprender. Lo primero que vemos es que enseñar y aprender no son opuestos. Son dos conceptos complementarios. Quien enseña primero aprende, dice Paulo Freire. El enseñar exige la existencia de quien enseña y de quien aprende. Eso lo tenemos muy claro. Los maestros, antes que enseñantes, somos aprendices. La segunda idea, y eso también consta en la nube de palabras, quien enseña aprende porque reconoce un conocimiento antes aprendido. Yo como profesor tengo que primero aprender y tengo que aprender de la realidad, del contexto, del medio. Y por el otro, porque como educador ayuda a descubrir dudas, aciertos y errores. Yo también como enseñante tengo que saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis aspectos a mejorar, cuáles son mis errores. La tercera idea que encontramos en la primera carta es que estudiar es desocultar. Ese es el término que utiliza Paulo Freire. Es alcanzar la comprensión. Y si vieron en el word cloud cómo la palabra comprensión estaba más grande, ¿no? Más extensa, significa que tiene mayor frecuencia, se repitió en los participantes. La comprensión más exacta del objeto. ¿Cuál es el objeto? La realidad. Si estamos hablando de los trabajadores, el trabajo. Si estamos hablando del campo, la tierra. Si estamos hablando de los problemas sociales, que son los problemas sociales. Es percibir sus relaciones con los otros objetos. Es decir, que un objeto, una situación se relaciona con varias al mismo tiempo. Lo que dice también Edgar Morin, la complejidad sistémica. No podemos ver la realidad desde un solo punto de vista, sino desde un tejido. De ahí viene la palabra complejo, viene el latín complexus, lo que está tejido. Y la cuarta idea es que el acto de estudiar siempre implica el de leer. Yo creo que Paulo Freire empieza primeramente, en primer lugar, diciéndonos que los docentes tenemos que aprender a leer. Pregunto, ¿cuántos libros hemos leído en este año? Este 2026, estos meses que ya llevamos. El placer de leer. Y allí esa es la primera carta, leer, ¿sí? Aunque este placer no se agota, de leer el mundo, de leer la palabra y así leer la lectura del mundo hecha anteriormente. Se habla de la lectura del mundo, como bien decía la doctora Ana Delia, antes de la lectura de la palabra. Y aquí brevemente voy a explicar. La lectura del mundo es la realidad en la que vive el estudiante, en la que vive el educando, ¿sí? Su realidad social, política, económica, cultural, el medio, las circunstancias, el contexto. Esa es la primera lectura que hay que desarrollar. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Yo soy profesor de ciencias naturales y quisiera hablar del suelo, del suelo. Entonces, antes de ir al texto, a la grafía, yo primero comienzo a conversando con los estudiantes. A ver, ¿qué tipos de suelos conocen? ¿Qué productos se cultivan en el suelo de aquí de esta región? Esa es la lectura del mundo. Por eso Paulo Freire decía, mi primera lectura del mundo fue el rostro de mi madre. Mi primera lectura del mundo fue el árbol que estaba en el patio de mi casa. Entonces, allí tenemos que empezar. Entonces, aquí esa primera lectura del mundo se llama codificación. Es el objeto que se va a analizar. Puede ser a través de una palabra generadora, por ejemplo, en el contexto de Paulo Freire, Brasil, favela, son los suburbios, los guasmos. En la palabra trabajo, son propias de la gente de ese contexto. Acá nosotros, de acuerdo al contexto en el que estamos, yo vivo en la península de Santa Elena, pesca, turismo, pequeña agricultura, serían desde allí nuestras palabras generadoras. Y una vez que se ha hecho la lectura del mundo, que es sensorial, que es muy perceptiva, allí sí se va a la lectura del texto, de la palabra, de la grafía. Qué interesante lo que nos dice el maestro Paulo Freire. Y muchas veces que los maestros de los primeros grados enseñan a leer desde la lectura alfabética de la palabra y no desde la lectura del mundo. Bueno, para ir finalizando este capítulo 1, que es la carta 1, veamos un ejemplo. Yo ya planteé un ejemplo, ahora sí me gustaría escucharlo. ¿Podrían explicar con un ejemplo
ya sea de su práctica docente o de su vida cotidiana, porque como bien lo dijo Wilfredo, aquí hay muchos participantes de diversas ocupaciones, profesiones y contextos, donde se da el proceso de la lectura del mundo y luego la lectura de la palabra. Los escucho. A ver, vamos a ver quién desea intervenir. Hay que motivarse a hablar, como decía el profesor Exacto. Aníbal, porque todos los criterios van a ser respetados. Aquí no vamos a negar participación. Por lo tanto, por favor, sin ningún tipo de preocupación, hagamos lo que dice el profesor Aníbal. Comencemos a conversar. Perfecto. Está ya. Chiquit- Muy bien. Ya. Chiquitico. No, Anita, Anita, vamos a dejar que participen otros compañeros, ¿ok? A ver, no queremos señalar a nadie, no queremos señalar a nadie. Está Javier, No, está Wilfredo, lo que quería Neida, que decir es comenzó que desde... hablaron desde la experiencia que puede ser en la Sí, escuela o en el hogar o donde sea. Ya, sí. Bien, O perfecto, cualquier Yo sea, contexto. experiencia quisiera, abierta. sí, Era lo que quería Es decir. abierto, sí. levantando la mano, por favor, uy, levantando uy, la uy, a manito. ver, ¿dónde estará? Espérese un ratito. Bueno, ya, Mm, le damos la palabra a usted mismo. No ya, se preocupe por ok, la manito ahora. A ver, listo. Dora Cisnero, ¿verdad? No, Dara, Dara ya. Cisnero, Dara. A mí me parece que esto de la lectura puede ser así infinita, de acuerdo a las posibilidades que tiene el ser humano y el niño con el que yo trabajo, porque el niño como comienza a mirar, a leer, a observar, es el entorno más inmediato, la realidad, los objetos concretos, lo Ujú. sensorial, como que lee todo de un mundo multisensorial, diría yo. Exacto. Luego pasaría un momento, digamos, estarían los objetos. Luego el niño comienza a descubrir y a mirar a sus pares, inclusive a los mismos niños, a sus pares, comienza a mirar y se hace una idea, más bien percibe, es sensible a su papá, a su mamá, a la familia, a sus hermanitos. Para mí ya esa es una forma de mirar, de leer el mundo. Ujú. Exacto. También otra forma de mirar el mundo es, nos leen a los profesores, a los docentes, al adulto, ¿no? Y entonces así él va utilizando su mirada, sus ojos, todo su cuerpo, todos sus sentimientos. Entonces la mirada no es solo el texto, no es solo la palabra, sino su mundo. Y poco a poco va, digamos, achicando esa mirada hasta llegar, qué sé yo, a la imagen, a la grafía, algo más concreto dentro del currículum. Gracias. Dara, Excelente. de qué país nos está hablando? Yo soy de Quito, Ecuador. Ah, de Quito, Ecuador, muy bien. Muchas gracias. Aníbal, tenemos la palabra por orden aquí de Javier, Javier. Javier y también Marcela. Con Vamos a dar ella, la palabra a ahí, Javier, que había los levantado la mano siguientes. primero, y después Marcela. ¿Ok? Y ya creo que ahí cerramos la primera Sí, análisis sí. de la primera carta. Buena, Javier, buenas noches, gracias. Recordé por un momento un encuentro en una escuela con un niño pequeño de 7 años llamado Diego, un niño de un sector muy pobre, donde los docentes lo habían estigmatizado como un niño malcriado, como un niño que no podía leer, que un niño que no podía aprender, y había que botarlo de la escuela, porque era hasta que yo decidí ir a la casa de ese niño. Decidir al conocer su realidad. Y su realidad era impactante porque era la pobreza, pero no solo la pobreza económica, sino la pobreza emocional. Entonces ese niño actuaba así porque tenía problemas emocionales en la casa, la madre lo maltrataba y todo. Entonces comprendía una realidad de un niño que no era fácil mirarla. Entonces la lectura de la realidad nos explica que a veces hay problemas que son emocionales, que atacan a los aprendizajes de los niños y que los docentes no logramos visualizarlos. Muy bien. muchas gracias, Javier. ¿De qué país nos habla? De Ecuador, Santa Elena. Ah, de Ecuador, Santa Elena. Ah, mira, Aníbal, de Santa Elena. Ok. Sí. Yo fui Bueno, jefe de Marcela. Javier en la dirección de Marce- carrera de la universidad. ah, muy bien, qué bien. Marcela, por favor. Hola, saludos. Bueno, les hablo desde Guayaquil y creo que el compañero y la compañera ya lo explicaron bien. Y yo quiero hacer alusión a una experiencia de prácticas preprofesionales que tuve con un grupo de estudiantes. Y ahí yo pienso, aprendamos a mirarnos en los libros que leemos. Entonces el ejercicio que hicimos fue en los libros de la escuela de la práctica, los empezamos a revisar y vimos cómo éramos representadas en esos libros. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que las mujeres, los libros que estaban en esa escuela, las mujeres siempre éramos solo princesas, que la persona mala era racializada, que el ladrón era racializado, no sé,
que la bruja siempre era una mujer de edad mayor, entonces, ¿qué dice eso? Que los mayores entonces se convierten en malos. Entonces hacíamos esta reflexión bien bonita con los estudiantes porque decíamos cuáles son nuestros apellidos, somos diversos, somos blancos, mestizos, indígenas, cholos. Entonces, también como aprender a mirarnos en los libros que seleccionamos, porque pareciera que ya leer en la escuela es suficiente, pero también qué libros estamos leyendo, cuál es esa curaduría y selección de los libros de las bibliotecas de las escuelas. Me pareció un ejercicio súper lindo con los estudiantes y creo que Sí. así también podemos mirarnos. Ujú. Gracias, Marcela. Muy un placer volverte a ver por acá. Aníbal, ¿tienes uso de la palabra? Sí, muchísimas gracias. Ok, entonces vamos cerrando esta primera carta con 4 ideas importantes. La relación dialéctica entre enseñar y aprender, no lo olvidemos. Segundo, que el estudio requiere hacer uso de la lectura. Tercero, la relación que hay entre lectura y escritura. Pablo Freire nos dice, nosotros primero desarrollamos la oralidad, luego la escritura. Entonces, y la cuarta idea, lo que estamos hablando ahora, la lectura del mundo para luego llegar a la lectura de la palabra. Hasta allí creo que hemos sintetizado las 4 ideas principales de la carta 1. Adelante, Muchas Wilfredo. gracias, Aníbal. No sé si algún participante querrá decir algo más sobre la carta uno. Si no, damos paso a la carta número 2. ¿No hay más participación ahora? Eh, bien, entonces, Aníbal. No, Lenin Lenin, desea sí. Aníbal. Lenin quiere expresarse. Sí. Lenin, por favor. Hola, muy buenas tardes. Sí, gracias por la oportunidad y felicitaciones a los expositores, a mis compañeros que antecedieron. Simplemente una lectura más. A veces cuando llegamos a las aulas desde nuestras posiciones, nos olvidamos cuál es la realidad de los alumnos. A veces hemos tenido la oportunidad de llegar desde espacios urbanos, de una clase media alta. Nuestros estudiantes no siempre han tenido esa oportunidad. Y caemos en el craso error de decir nuestros estudiantes o son brutos o no aprendieron o no hacen caso. Y no estamos leyendo su vida. Muchos de esos niños de escuelas públicas comunitarias trabajan, madrugan, ayudan a sus padres, cuidan a sus hermanos, tienen que caminar mucho tiempo para llegar a la institución educativa, a veces no desayunan, no tienen con qué regresarse, no tienen con qué vivir el lunch, el receso. Y eso los afecta. Y muchas veces nosotros no leemos eso como docentes. Entonces también es parte de la lectura, creo yo, a la que nos invita Freire, desde nuestra posición, ¿no? Dentro del aula, a tratar de entender esas realidades de los chicos. A veces estigmatizamos, como decía la compañera que me antecedió en la palabra, pero nos olvidamos de esas cosas. Eso quería aportar, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Lenin. ¿De dónde nos habla Lenin? Lenin. Soy ecuatoriano también, machaleño y resido ahorita en Santa Elena, Ecuador. Perfecto, perfecto, Lenin. Muchas gracias. Lucrecia, creo que cerramos con Lucrecia ahora esta primera Sí, sesión, esta primera sí, carta. por A ver, cuestión. Lucrecia. Gracias, una magnífica noche. Había escrito justamente en el chat Ujú. que hay otras maneras de leer, ¿no? Entonces, en la red de bosques de escuela es el disfrutar, el inspirarnos del agua, del suelo, del fuego, de las cascadas. Es justamente el que podamos observar, sentir, encantarnos con el sonido de las aves y a la vez compartir con el otro ser humano. El bosque se convierte en esta aula abierta, entonces hay distintas maneras de leer y para este proceso es importante, como ya se dijo, la escucha, el habla y la escritura. Obviamente, estos cuatro procesos están íntimamente relacionados. Gracias, Lucrecia. Lucrecia de Ecuador también, ¿ok? Anadelia, por favor, lo que está en el chat, si puedes hacer un resumen sucinto de lo que está en el chat, de los comentarios. Anadelia. Ay, perdón, que tenía apagado. Bueno, no, Wilfredo, se coincide con lo que se ha planteado de la importancia del contexto, de la importancia de los saberes, de la importancia de lo que se aprende en las vivencias, en las experiencias que se tienen para poder entonces tener, digamos, una competencia de lectura completa. Esto nos lleva a replantearnos la concepción incluso de alfabetización crítica, que es o sea, de alfabetización, que es una de las categorías importantes vinculadas, por ejemplo, con la educación para jóvenes y adultos.
Quiere decir que no nos podemos quedar en pensar que la lectura solamente se centra en aprender a decodificar el código escrito de la lengua, sino que la lectura y su comprensión está vinculada con todas las formas de comunicación humana, incluso donde no hay lenguaje. Nosotros comprendemos una pintura, comprendemos el rostro de una persona, comprendemos un gesto, comprendemos el tono de la voz, o sea que la comprensión y la lectura en este sentido amplio, porque es importante que tengamos claro que se está hablando de la lectura en sentido amplio, porque en sentido estrecho la lectura es un proceso lingüístico vinculado con la atribución de significados textuales. Pero en este caso estamos hablando de la lectura en sentido amplio y pudiéramos decir incluso que hasta en sentido metafórico, pero que tiene una carga contextual muy importante. Y cierro haciendo una conexión con una frase de Talísina que dice que todo se aprende. Y si todo se aprende, todo, no solamente lo que nos enseña la escuela, entonces todo se lee para Gracias, poderlo Nodelia. aprender. Gracias, gracias. Aníbal, por favor. Sí, bien, no quiero pasar por alto también el mensaje de nuestro compañero José Alejandro Rojas, que nos saluda desde Michoacán, México. Entonces, también tenemos docentes internacionales, compañeros a Sí. nivel internacional. Bien, estimado compañero Wilfredo, si podemos ir a la segunda Sí, carta. ya pasamos a la segunda carta. Bien, entonces una vez que hemos visto la primera carta de la lectura del mundo, donde se habla de codificación y de descodificación, la metodología que utilizó Paulo Freire fueron los círculos de cultura, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Para pasar del pensamiento mágico, el pensamiento ingenuo, al pensamiento crítico. Ese es nuestro reto. Pensamiento crítico, pensamiento crítico. Mire que esta generación actual, y eso lo compartía Lenin en una red, es menos pensante que generaciones anteriores, cuando en cada generación la generación iba siendo más pensante. Bueno, vamos ahora sí a la segunda carta. Permítame compartir el contenido de la segunda carta, es decir, la presentación, porque ya saben que esto es de construcción. ¿Ok? Bueno, entonces vamos con nuestra segunda carta, que ya se denomina no permita que el miedo a la dificultad lo paralice, ya sea como docente, ya sea como estudiante, como obrero, como persona que vive su día a día, su cotidianidad. No permita que el miedo a la dificultad lo paralice. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos da a entender Paulo Freire en esta segunda carta? La primera carta, lectura, ya la hemos visto, y la lectura en sentido general, como decía la doctora Anadelia. Ahora, ¿qué nos da a entender Paulo Freire cuando nos dice no permita que el miedo a la dificultad lo paralice? Vamos a utilizar otra herramienta. Esta herramienta se llama Miro, otros pronuncian Miro, y la vamos a utilizar de tal manera que todos puedan participar. Voy a compartir asimismo el enlace por el El WhatsApp, chat. el chat, estoy buscando aquí para copiar el enlace, ¿sí? Permítame copiarlo para luego aquí compartirlo por el chat de nuestro Zoom. Ok, entonces en este momento lo estoy compartiendo. Esta es una otra herramienta, ¿sí? Ya no estamos con Mentimeter, sino con Miro o Miro. Ok, entonces les invito a que así mismo escriban. Aquí sí pueden escribir una pequeña oración, una pequeña frase. Ah, bueno, las frases son pequeñas, ¿sí? Oración donde ustedes indiquen una idea principal o una idea fuerza, de tal manera que podamos asimismo también comentar. Les invito en este momento a participar. Vamos a visualizarlo, Sí, visualizarla también, Aníbal. por supuesto, sí. No sé si la doctora Anadelia pueda abrir la pantalla o yo también la puedo Sí, abrir. ábrelo por Muy acá, bien, acá ok. todo. Perfecto. Entonces voy a cerrar la anterior y vamos con, ok. La segunda carta. Me indica Wilfredo si están observando la pantalla de la interfaz de Miro. Todavía, ¿Sí lo observa o no? todavía. A ver, entonces déjenme dejar de compartir pantalla, pero ya en este momento pueden ustedes ya interactuando, ya pueden hacerlo, ¿sí? A ver, entonces vamos, esto es rápido. Voy a compartir y entramos a
Compartir. Y ahora sí. Bueno, a este momento recién empieza a escribir está nuestra compañera Ana Delia. Ella es quien está coordinando también en el tema de las aplicaciones. Esta es la única manera que tenemos ahora, sí, en sesiones virtuales de poder compartir. Si estuviera aquí el maestro Paulo Freire, diría: Aníbal, el diálogo, no a la educación bancaria, no a la transmisión. El diálogo en un ambiente de libertad para ser críticos, conocer la realidad y ser críticos. Ok. Segunda carta: no permita que el miedo a la dificultad lo paralice o la paralice. Ajá. Ya tenemos a un compañero, Javier Andrés, que está empezando a escribir. Es así sencillito, ¿no? Es sencillo. Este es un lienzo, ¿sí? Típico de una pizarra cuadriculada. Y ahí van compartiendo. Anímense todas y todos de la misma forma que con la primera carta, ¿Mm? por favor. Así hacemos honor a Pablo Freire. Diálogo. Para que se pueda hacer más fácil, de pronto pueden escribir a sí mismo una palabra, una frase, una breve oración. Bien, ya tenemos una respuesta. Bueno, les dejo en esta parte de la conducción a la doctora Ana Delia para que ella vaya mediando. Doctor, no se ve lo que está escrito en pantalla porque está muy chiquito. ¿Puede aumentar la Por fuente? supuesto, Ahí. ¿sí? Bueno, yo me estaba hablando a mí mismo porque tenía el micrófono cerrado. Sí. A mí mismo me estaba hablando. A ver, porque de todas maneras, yo la tengo abierta por acá. Ah, ya, perfecto. Te es más Entonces yo fácil voy a en... leer lo que estoy viendo acá, porque en la mía, pero no sé, déjeme ver si lo comparto va a pasar lo mismo. Vamos a ver, Entonces, sigámonos entusiasmando y vamos escribiendo. Sí, sería que los participantes hagan con un tipo de letra más grande. Por ejemplo, aquí está grande. Se lee clarito lo que escribió nuestra compañera Isabel. sí, a ver, hay varias ideas. Ujú. Ajá. Es que están escribiendo ahorita. Sí, pero mientras vamos ganando tiempo para A las ver, ideas por son importantes. ejemplo, nos dicen por acá usar el miedo para transformar. Ujú. Usar el miedo para transformar. Solo podemos alcanzar las metas si somos capaces de crecernos ante los obstáculos. ¿Puedes mencionar a la persona, Ana? Es que no le veo en algún caso. A ver, Claro. acá usar el miedo. Es que están chocando todos los nombres de un lado para el otro. Esto es porque están escribiendo varios al mismo tiempo. Sí. Entonces no se puede Bueno, precisar vamos entonces a tomar una decisión. Vamos a darle 2 minutos para que ¿ya? escriban y entonces hacen los comentarios. 2 minutos. Yo tengo aquí el reloj, soy implacable con eso. Tengo 2 minutos. Ahorita lo que yo veo no me deja. No, vamos a dar 2 minutos para ya cerrar la escritura. No, lo que te decía es que me salen los comentarios, pero no los nombres de las personas que lo pusieron. Pero es importante que se identifiquen en esta sesión, en la próxima, inclusive si pueden mencionar el país, mucho mejor también. Ya nos estamos acercando a 1 minuto, todavía no, pero nos estamos acercando a 1 minuto. Estimado Wilfredo, recordemos a los amigos que pueden hacer también sus comentarios
además de las plataformas que les invitamos aquí en el Zoom, en los comentarios del Zoom. Claro, en el chat. Bueno, aprovechar que se ha socializado en el chat el registro de asistencia. Todos los que estamos participando debemos registrar nuestra asistencia. Eso es importante. No se puede olvidar registrar la asistencia. Bueno, ya nos va quedando 45 segundos para cerrar ya la escritura. Ya después cuando digamos, ya por favor no escriban cuando digamos para evitar que no se pueda leer. Quedan 30 segundos. Ya nos quedan 15 segundos. Recuerden que si es posible identificarse y además mencionar el país sería muy bueno para... Bueno, ya cerramos las escrituras para que la profe Anadelia pueda hacer un análisis y el profesor Aníbal pueda entonces continuar. Ya, profe, si me permite compartir desde mi computador para poder Mucho manejarlo. gusto, con mucho Sí, gusto. porque está como está más grande. Un Bien. momentico, rapidito le comparto. ¿Sí están viendo? Ya se empieza a compartir, ya se empieza a compartir. Sí, porque se Esperemos demora un que... poquito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aún no, pero ya empieza a compartirse, pero todavía. Es un poquito lento. ¿Y aquí está? ¿Todavía? No abre todavía, pero ahí ya está, ahora sí. Ya, bueno, a ver, hay ideas, no se ve las personas que lo han planteado, pero hay acá un esquema que resume todo muy bien. Y este esquema es como el resumen de lo que se ha planteado, es como un mapa mental que resume la idea fundamental, o sea, todas aquellas ideas que van a argumentar la principal, que en este caso es el miedo como oportunidad para aprender, que nos enseña el miedo, los tipos de aprendizaje, cómo transformar el miedo. Me parece muy importante este mapa mental que está acá, no sé, ajá. Entonces, ¿qué nos enseña el miedo? Autoconocimiento, límites, valores importantes, ver las fortalezas, reconocer las necesidades, mirar las potencialidades. Esto, por supuesto, nos lleva a aprendizajes sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre habilidades nuevas, sobre la resiliencia como algo tan importante en las relaciones humanas y por supuesto, cuando hay un conocimiento al respecto, entonces vamos a estar en mejores condiciones para poder transformar el miedo. ¿Cómo hacerlo? Desde la curiosidad, el deseo de aprender, la reflexión, pensamiento crítico, la acción pequeña, por pequeña que sea, es una acción, el apoyo, las relaciones con los otros, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces, una vez que tenemos identificado el miedo, los tipos de miedo, cómo aprender y cómo transformar esos miedos? Entonces las señales de crecimiento están relacionadas con tener más confianza, nuevas capacidades, perspectivas ampliadas, menos evitación, ¿verdad? Y luego estaríamos en condiciones para pasar del miedo a la acción, reconocer, nombrar, explorar, experimentar. Y todo esto entonces habla a favor de la transformación de no solo de los conocimientos, de los saberes, sino también de las personas, ¿verdad? En los contextos y por ende también transformación de los contextos. No debemos permitir que el miedo nos paralice, dice por acá. También que hay que superar el miedo, por tanto, hay muchas cosas importantes, mucho más que el miedo, por tanto, no dejarnos vencer por él, no dejar que nos domine, ¿verdad? Y algo importante que se planteaba en lo que estábamos mirando, y es que necesitamos ser más fuertes que el miedo. Creo que por aquí está la idea, las ideas principales. No es que no tengamos miedo, es humano, es propio de las personas, es propio de las relaciones humanas, de los tiempos que vivimos. Decir que no tengamos miedo es una utopía.
Es una utopía porque sí sentimos miedo y sentimos miedo porque somos seres humanos, porque tenemos sentimientos, emociones, experiencias que no todas son positivas, pero lo que sí no puede pasar es que nos dejemos vencer por el miedo. Creo que aquí está la Bien, idea bien. fundamental Gracias, y Nadelia. convertirlo en algo transformador. Gracias, Nadelia. Aníbal, por favor. Muchísimas gracias. Yo creo que has hecho una excelente síntesis de esta carta 2, cómo vencer el miedo. Paulo Freire nos dice, el miedo es un indicador de que estamos vivos. Tener miedo es natural. Lo importante es enfrentar nuestros temores, buscar alternativas. ¿Qué nos paraliza? ¿Qué nos da miedo? Y sobre eso trabajar. Veamos 4 ideas así muy importantes que corroboran lo que ustedes ya han venido expresando a través de la aplicación Miro. Ok, entonces me permiten compartir pantalla. Vamos a compartir. Ok, estoy esperando que... Ok, entonces veamos aquí lo que nos dice Paulo Freire en esta segunda carta, que realmente pues confirman lo que ustedes ya han dicho. El miedo a la dificultad surge de enfrentar situaciones desafiantes. Todo lo nuevo, todo lo no conocido genera miedo, ¿sí? Genera a veces inseguridad, ¿sí? Pero negarlo impide el análisis necesario para superarlo. Es decir, hay que enfrentar el miedo y también verlo como una oportunidad. La idea 2, es preciso revisar objetivamente las razones del miedo. ¿Qué me causa miedo? ¿Qué me paraliza? Me paraliza hablar en público, me paraliza de pronto tener una reunión con padres de familia, me paraliza, bueno, ver cuáles son las situaciones de miedo, comparándolos con las capacidades propias. Tengo capacidad, yo puedo afrontar y yo puedo asumir esos temores para decidir si se propone o se enfrenta al obstáculo con esfuerzo. Obviamente, para superar el miedo, hay que tener esfuerzo. La tercera idea, estudiar implica un proceso exigente de victorias, derrotas y dudas emocionales, donde consultar recursos externos es esencial y no una debilidad. ¿Quién de nosotros no pasó por momentos de victorias, de derrotas, dudas emocionales cuando fuimos estudiantes? Todos, todos hemos experimentado el miedo ante un examen, el miedo ante una sustentación de grado, etcétera, ¿sí o no? Pero lo superamos. Entonces, los recursos externos que manifiesta Freire es que, yo digo, Freire no solamente fue un pedagogo, Freire fue un filósofo y Freire fue un gran escritor. Sobre todo, Freire no es el escritor desde el escritorio, Freire es el escritor desde la realidad, desde la praxis. Por eso es muy importante lo que él nos dice cuando cita a Vygotsky y cita también a Jean Piaget en la carta 1. Es decir, Freire fue una persona que investigó, que sistematizó, no que escribió por escribir, sino que fundamentó sus ideas en otros autores. Es importantísimo, dice Freire, consultar enciclopedias, consultar otras investigaciones, consultar otros libros, consultar diccionarios cuando tengamos una duda frente a algún concepto. Y por último, la idea 4, la curiosidad crítica del lector, que es hacia donde apunta Paulo Freire, al pensamiento crítico, teniendo como base la curiosidad. Debe vencer el pánico a no comprender. A veces nosotros tenemos temor de que no comprendemos algo. Muchas personas todavía viven con temor al idioma inglés, a las matemáticas, y nunca se pusieron a pensar qué les motivaba ese temor. A veces un docente muy exigente, etcétera, permitiendo reescribir la realidad a través de una conexión activa con el autor y el texto. Yo decía en la sesión anterior que leer es un diálogo entre el autor y el lector. Bueno, entonces creo que confirmamos lo que ustedes han escrito en Miro y de esta manera cerramos la carta número 2 con estas 4 ideas muy importantes que realmente están a tono, en concordancia con lo que lo expresaron en la aplicación Miro. Estimado Wilfredo. Bueno, ahora quisiéramos dar la palabra a los participantes, Ajá. aunque esta dinámica que se está utilizando permite la participación de todos, Sí. pero sería bueno que de los que están acá, todos los que están presentes, algunos quisieran referirse a estas reflexiones. ¿Cómo Quisiera va que la no fueran los pregunta, mismos. Wilfredo? ¿Eh? Disculpe, también hay una pregunta que podría generar el diálogo. Vamos a hacer la pregunta. Ahí está. ¿Qué estrategias se podrían aplicar Ajá. para desarrollar la curiosidad crítica en nuestros estudiantes? Bueno, el profe Aníbal está esperando las intervenciones.
Ahora Así sí que de por manera oral. favor, venzamos el miedo también acá. Vamos a vencer el miedo de hablar y que existan otros participantes. No es que los que han participado no participen ya, pero vamos a dar la posibilidad a otros que no han participado. Damos la palabra, por favor. Recuerden que estamos colaborando todo con el tiempo porque esta es una sesión que debe durar 1 hora 30 minutos y todos debemos colaborar en esta optimización, pero no podemos tampoco limitar las participaciones. A ver, no vemos mano todavía, no vemos mano. Bueno, yo voy a invitar entonces, Victoria, por favor, nuestra querida Victoria de México. Victoria nos puede hacer una pequeña reflexión, máximo de 2 minutos. Muchas gracias. Entre algunas de las estrategias que podremos aplicar para desarrollar el pensamiento crítico de nuestros alumnos es enfrentarlos a problemas de la vida real, donde ellos busquen diversas herramientas para poder resolver eh, un problema que se vive en su contexto. Pudiera ser porque hay acumulación de basura, pudiera ser porque hay escasez de agua, pudiera ser porque se vive un problema de desnutrición entre los pobladores, o pudiera ser porque hay producción de mango, por mencionar alguna fruta, y esta se desecha en lugar de aprovecharse, ¿no? Entonces, de esa manera hacemos que nuestros alumnos busquen una solución, actúen y también se conviertan en personas productivas y emprendedoras. Muchas gracias, querida amiga. Muchas gracias por sus palabras, siempre muy Ustedes, sabias. Muchas gracias. A ver, vamos a darle una participación más a esta segunda carta. Hubo una compañera que entró muy tempranito a la audición. No sé si no se molestaría si le invitara a hablar, la compañera Y Nelia González. sí, Nelia, también por favor. hay dos participantes más en espera. Allá. Ah, no los veo por acá. A ver. Sí, Ah, sí, Lenny, disculpa. Bueno, está Lenny que ya habló. Lenny, por favor, vamos a darle la palabra vamos a darle, va a conversar después un momentico. Bueno, está Isabel. Isabel Tufino. Me disculpan que no pueda, es que tuve que apagar la cámara y el micrófono, pues se me fue la luz aquí Ah, en el Nelia. Bueno, vamos Ecuador. a darla. No te Pero preocupes, Nelia. puedo brevemente decir que la estrategia que yo utilizo para el pensamiento crítico es la reflexión sobre lo que se lee. Ya, exacto. muy bien. Y cuando está la presencia del miedo, simplemente le digo al estudiante, mira el miedo, porque el miedo busca meterte miedo y si tú lo miras, el miedo se disminuye. Es cierto. Entonces, tomar conciencia de cuál es su miedo. Entonces, eso ha sido muy buena estrategia para utilizarla y la reflexión permanentemente de lo que se lee. Muy bien, Gracias. Nelia. Muy bien. Muchas gracias. Isabel, por favor. Sí, buenas tardes con todos. Creo Buenas que tardes. para fomentar la lectura crítica utilizando la curiosidad, es importante que los estudiantes no solamente lean textos, sino que interpreten imágenes, noticias, discursos, Ujú. que puedan analizar en las redes sociales. Y algo que yo utilizo mucho en mis clases es el juego de roles, en un hecho histórico, por ejemplo, que los chicos se pongan en diferentes papeles dentro de ese contexto histórico y puedan investigar cómo pensaban, cómo actuaban, cuál era la respuesta de estos personajes a través de la historia y luego finalmente poder interpretar las razones por las que se produjeron los hechos. Para esto los estudiantes tienen que investigar, tienen que ponerse en el papel del otro, sentir como el otro y finalmente llegar a las conclusiones a través de un diálogo. Entonces los chicos tienen la oportunidad de despertar la curiosidad y no solamente leer unilateralmente un texto, sino vivir un tema histórico. Tiene su micrófono, Wilfredo. Lenny, por favor, sucintamente. Su segunda participación, Lenny. Arriba, Gracias. rapidito. Bueno, ya me dijeron algunas cosas los compañeros y los felicito porque estoy aprendiendo. Que el estudiante seleccione sus temas. Muchas veces el maestro se cree el dueño ya del conocimiento
y le quita al estudiante la posibilidad de elegir. Estamos hablando de temas históricos. A veces los docentes creemos que determinado hecho es fundamental, pero lo que más le atrae al estudiante es otro. Y podría citar muchos ejemplos, pero por el tiempo no lo hago. Entonces es importante que para crear, buscar, fomentar esta criticidad en los estudiantes, que le demos la oportunidad también de elegir qué exponer, qué investigar, todo dentro del marco del contenido que queremos dar. Eso quería aportar, mi estimado Wilfredo. Muchas gracias, Lenín, muchas gracias. Aníbal, por favor, Sí, ya estamos Alejandra, consumiendo, estimado hemos Wilfredo, consumido sí, casi, perdona, sí, hemos consumido casi una hora. sí. Bien, Está entonces la nos compañera quedaría, Alejandra para que de pronto también brevemente pueda comentar. Estimada Alejandra, Alejandra. por favor. Listo, buenas noches con todos y todas. En mi práctica docente creo que es muy importante, más aún en estos tiempos, incentivar, enseñar, guiar a nuestros estudiantes a poder hacer y construir buenas cosas, porque nos limitamos muchas veces a ser quien responde las preguntas, pero ¿qué hay de que se cuestionen sobre la información, sobre lo que estamos trabajando y vinculando también esto a la temática que mis compañeros comentan, ¿no? De que si nos vinculamos a contextualizar problemáticas, también saber preguntarnos por qué, ¿no? ¿Quiénes se benefician, a quién afecta, qué podría ser diferente? Entonces creo que desde aquí podemos permitir a los estudiantes profundizar su pensamiento y asumir unas posturas más reflexivas frente a la realidad. Muy Muy bien. interesante, Alejandra, muchas gracias. Aníbal, Bien, vamos ahora a la tercera carta. Sí, vamos a compartir brevemente el contenido. Es decir, ustedes son quienes van realmente a ir construyendo. Yo solamente cumplo el rol de mediador. Ok, entonces continuamos. Vamos a continuar. Sí, y pasamos a la carta número 3, tercera carta. Este es un tema que yo creo que este tema sí estamos muy familiarizados y yo creo que aquí no nos vamos a emplear mucho tiempo, sino menos tiempo. Vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad o no hubo otra oportunidad. Yo creo que aquí vamos a reflexionar. Hay una aplicación que vamos a utilizar que se llama Mentimeter. No, disculpe, Padlet. Vamos a utilizar el Padlet. Sí, si la compañera, la doctora que nos está mediando también lo vamos puede a Parle. al Padlet. Sí, por favor, estimada Ana Delia, si usted puede compartir aquí el Padlet, porque usted tiene acceso al Padlet respectivo. ¿Me confirma? Bueno, entonces aquí en el Padlet vamos a también anotar una frase, una palabra o una oración sobre este tema. Hay que compartirlo, estimada Ana Delia, hay que compartirlo en el chat. Primero el enlace, ¿sí? ¿Sí? Bien, entonces ya nos está presentando la interfaz de Padlet, pero hay que compartirle en el chat el enlace para que ustedes se pronuncien sobre este tema, ¿no? Cuando no hay una oportunidad de ejercer una determinada profesión, la última opción que escogemos es ser maestro, es ser maestra. ¿Qué nos dice Paulo Freire en esta tercera carta? Es decir, ¿a qué nos invita? ¿A qué nos llama? ¿A qué nos invita a reflexionar? Lo que ustedes están diciendo, a preguntarnos, a cuestionar, a reflexionar. Entonces, por favor, escriban sí, sus respuestas. Este tema lo vamos a pasar un poquito más rápido, ¿sí? Porque es un tema muy conocido por nosotros, muy discutido, y ahí está ya compartido, ¿sí? ¿Ok? Vamos a dar un minuto para que se escriba. Un minuto para que se escriba. Por favor, aprovechemos ahora el tiempo. En un minuto se escribe mucho. Bien, creo que, bueno, dentro de 5 segundos, Anadelia, por favor, hacer referencia a lo que se está escribiendo. Anadelia,
Encienda su micrófono, por favor. Ya. No, estoy esperando un poquito para que se aumenten un poco más las intervenciones. Por aquí ahorita hay dos intervenciones. Bueno, hay un mío y otro. Vamos a esas dos, Está apagado tu micrófono, Wilfredo. vamos a esas intervenciones, Anadelia. Ya, a ver, Hacemos por una acá, reflexión sobre eso. bueno, nos dice Lenin, la profesión docente es desvalorizada y muchos creen que cuando no se puede ser nada más, solo se puede ser profesor. La invitación es a darle un sentido profundo a la docencia. Yo creo que aquí está la idea fundamental, la necesidad de darle un sentido profundo a la docencia. Por acá, bueno, no me dice OF, no sé quién será, dice por acá, la docencia requiere un compromiso auténtico, una elección consciente y responsable. Sí, Moni plantea que la docencia no es un premio de consuelo por falta de opciones, debía ser justamente lo que la vocación nos lleve a escoger. Pablo, pienso que es importante la construcción de proyectos políticos académicos en colectivo que impulsen las pedagogías críticas. El docente no debe dejarse paralizar por las dificultades, sino afrontarlas con reflexión. Por acá, Javier, el docente no debe dejarse, o sea, ajá, en este proceso es fundamental el trabajo colaborativo. Victoria Shaw, ser docente es transformar vidas a través de la educación. Por ello, la profesión debe ser una elección seria, comprometida y responsable. Es la posibilidad de descubrir una vocación, aprender y transformar vidas, o sea, la vida de uno y la de los otros. Joana Quispe, por acá, la idea de Freire nos enseña que educar es un acto de compromiso y diálogo donde el docente guía, pero también aprende junto a sus estudiantes. El sistema desvaloriza el rol del docente, no se le da la importancia a la educación para el desarrollo que debía tener, entendería. Ivette, por acá, el ser maestro no es solo trabajo, más bien se trata de una tarea que se requiere amor para poder enseñar. Plenamente de acuerdo. Ser maestro es ser creador. Puse esa frase, Wilfredo la conoce perfectamente, y ello necesita de vocación primero que todo. Y la vocación, por su parte, nace de la responsabilidad social. La Bien, docencia es la carrera que de origen da origen a todas las demás. Obvio, sin el maestro no hubiera ninguno de los bien. profesionales que existen. Es dejar huellas Concluiremos ahora con un último invisibles, comentario. es dejar huellas invisibles en el corazón y en la mente de los estudiantes. Y bueno, el ser maestro no es solo trabajo, más bien se Bien. trata de una tarea que requiere amor para enseñar. Es bueno que sepan que pueden seguir escribiendo. Tenemos Exacto. una página web donde todos estos escritos se están divulgando, así que vamos a tener la posibilidad de poder seguir interactuando ya en el transcurso del mes. Así que Sí, no tengan Wilfredo, ninguna preocupación, en lo pueden que seguir aparece en escribiendo. espalda ahorita, podemos resumir que todos estamos pensando sobre una idea principal y es cómo la vocación debe ser lo que nos lleve a ser maestros y no la opción. Bien, muchas Exacto. gracias, Nadelia. Repito, pueden seguir escribiendo porque esto pasa después a la página web. Vamos a dar toda la divulgación a la página web para que sigamos interactuando y dialogando en otra modalidad. Aníbal, por favor, la cuarta Bien, carta. perfecto, muy bien. Creo que todo está dicho. La palabra clave es vocación, deseo de servir, pasión por enseñar y pasión por aprender, dice Ángel Pérez Gómez. Ok, vamos con la cuarta y última carta. Nos vamos a tomar en este análisis aproximadamente 10 minutos para ya ir cerrando y darle la oportunidad a la doctora Mónica para que continúe. Ok, Exacto. entonces, sí, vamos con la cuarta carta de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de maestros y maestras progresistas. Cuando utilizamos el término progresista, el progresismo fue una corriente pedagógica que surge a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Estados Unidos por John Dewey. Se escribe Dewey. John Dewey es el padre del progresismo. Luego de esas ideas progresistas, ustedes ven, tenemos a María Montessori en Italia, a Celestine Freinet en Francia, a Paulo Freire, que toma también muchas ideas del progresismo en América Latina, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que definir el progresismo. Desechar la educación tradicional por una educación que fomente la participación activa de nuestros estudiantes con base a la experiencia y la reflexión. Bien, finalmente, estimada doctora Nadelia, para compartir lo que ustedes han leído, una idea básica, una palabra, una frase sobre qué cualidades, fíjese la pregunta, qué cualidades logra identificar Paulo Freire desde el punto de vista ético y moral. Si ustedes revisan el texto, esta carta, las cualidades indispensables, que es decir,
apunta al ser, no tanto ahorita al conocer ni al saber hacer, sino al ser persona, ser humano. Ok, Es el estimado. mismo link, Aníbal, el mismo link para las dos últimas Ah, cartas. ya, perfecto. El Entonces mismo link allí del Padlet para las dos últimas cartas. Ya pueden empezar a escribir. pueden escribir una cualidad y una breve oración describiéndola, ¿sí? Venzamos el miedo y escribamos. ¿Nos vamos al Miro de nuevo? No, No es a al Padlet, pero Padlet. es el mismo Ah, el link del Padlet Padlet. mismo. Ya, ok, Es el ok. mismo link para las dos últimas Ya. cartas. Ujú. Ya pueden estar escribiendo. Sí, Y como estamos estamos aquí. seguros que hemos estado venciendo el miedo en la transmisión, ahora mucho más rápido se va a escribir. Claro, ok. Y les recuerdo, eso que dije de la página web, se está trabajando en la página web del programa de la educación de jóvenes y adultos de la universidad para que sea una página web interactiva, donde se están publicando textos, se van a reproducir estas sesiones, porque esta sesión que se está haciendo de Zoom se está grabando, va a salir por Facebook de mañana pasado otra vez, la transmisión. Para aquellos que de forma justificada no pudieron estar, podrán ver la transmisión y para aquellos que quieran reflexionar nuevamente sobre las ideas que aquí se están trabajando, podrán ver la reproducción por el Facebook Live de la universidad. Bueno, un minuto para concluir las intervenciones en el Padlet. Doctora Ana Delia, si puede compartir el Padlet, por favor. Muy bien. Recuerden la pregunta que hizo el profesor Aníbal, no sé si la puede repetir oralmente otra vez. Sí, ¿cuáles son las cualidades? Pueden indicar una cualidad con su definición. A ver, vamos a dar 2 minutos para concluir la escritura. Por favor, no perdamos tiempo. 2 minutos. Empiezo a contar por el reloj. Estamos en este momento escribiendo nuestras reflexiones, nuestras opiniones, que les repito, van a ser ubicadas en la página web del programa de la educación de jóvenes y adultos de la universidad, donde podamos seguir discutiendo sobre estas opiniones. Lo que recuerden que estos espacios abiertos es el inicio de las discusiones. Después vamos a darle continuidad en los foros que están establecidos para la sesión, en la página web. Por eso tenemos que optimizar mucho el tiempo. Ya acabamos de vencer 1 minuto. Entramos en la recta final de un segundo minuto. Vamos, lo que aún no han escrito, por favor. Está avanzando el minuto. Voy a hacer un análisis de estos escritos ahora para darle la palabra finalmente a Aníbal, una idea Aníbal final, para que Estimada, entonces la profesora Mónica Valencia, sí, miembro de la comisión del Café con Pablo Freire, haga un análisis del aula virtual y sí, la proyección para la próxima sesión. Aníbal, sí. una frase Compañera final. Ana, Ana Delia, si puede leer lo que usted escribió, la Sí, síntesis. Ujú. estaba mirando, estaba leyendo todo lo que estaban escribiendo y hay una coincidencia Ana, tienes un en. minuto. Sí, Sí. un minuto. La Un minuto. coincidencia que hay en lo que han planteado los compañeros es que las cualidades que resaltan desde la percepción que lo estamos mirando son humildad, bueno, primero humanidad, Ajá. humildad, empatía, responsabilidad, respeto. ¿Sí? Sabiduría, que no puede faltar también, tolerancia, seguridad
y solidaridad. Son Muy bien. estas las cualidades que resaltan y que pudiéramos trazarlas como transversal en las respuestas que se han colocado, cada quien ha argumentado. Muchas gracias, Nadelia. Aníbal. Para finalizar, deme un minuto, Wilfredo. Ajá. Yo diría también, Tienes 2 minutos. Dos gracias, minutos. Wilfredo. Perfecto. Diría valentía. ¿Valentía para qué? Para vencer obstáculos y para reclamar nuestros derechos dentro de la sociedad. No ser un docente conformista, sino un docente comprometido con la realidad, con el ambiente, con el contexto, con la cultura. Que nuestro trabajo trascienda más de las 4 paredes del aula, sino que sea un trabajo de un agente social, una persona que realmente trate de empoderarse de los problemas que tiene la comunidad y los lleve al currículo. Que desde el currículo se puedan trabajar esos problemas. Recuerden que los libros del ministerio tratan de imponer lo urbano a lo rural. Deberían crearse los libros, como lo hizo en la época el doctor Rodrigo Borja Ceballos, los libros Abramos Surcos, netamente identificados con el sector rural de la costa, de la sierra y del oriente. Y eso es muy importante. Valentía para exigir, valentía para hablar con frontalidad y valentía para unirnos, para trabajar en equipo, porque lamentablemente una de las falencias del magisterio es que estamos desunidos y tenemos que unirnos a través de la valentía. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias por su atención. Sí, profesor, yo Aníbal. creo que lo que acaba de explicar, excelente, se resume, está dentro de sabiduría, porque Exacto, sabiduría es competencia y competencia es saber hacer todo lo que acaba de decir. totalmente de Muchas acuerdo. gracias, Ana. Bueno, Aníbal, te agradecemos realmente la muy interesante participación tuya como uno de los facilitadores de esta obra, del análisis de esta obra. Y bueno, seguimos en contacto. Esto se va a grabar, eso es, mejor dicho, se está grabando la transmisión. Mañana, a más tardar pasado mañana, debe salir por las redes sociales de la universidad y desde las diferentes redes. Vamos a darle la palabra escuchemos ahora con mucha atención a la profesora Mónica Valencia, la doctora Mónica Valencia, que es miembro de la comisión del Café con Pablo Freire, que ya va a cerrar esta sesión. Mónica, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Excelente la sesión, la participación, los comentarios, profesor Aníbal, excelente su síntesis y guía, Anadelia, los comentarios. Mi compromiso es ahora entonces, profesores, compartir lo de el aula virtual. ¿Me permiten, por favor, compartir? Algunos comentarios hemos visto que nos dicen que no pueden por A o B razones. Entonces, este es el link, ustedes lo pueden ver, luego ya les pasamos el link del aula virtual. Yo le tenía abierto cuando uno se deja ahí por mucho tiempo, aparece este comentario como ustedes ven. Entonces, tenemos el usuario y la contraseña que a cada uno de ustedes les llegó el momento de que se inscribieron y ingresamos como cualquier otro curso que nosotros manejamos déjenme quitar la galería aquí. Ajá. Entonces, esta aula virtual ya está diseñada, como ustedes ven, tiene el menú en la parte horizontal superior y en el lado izquierdo el menú donde están todas las opciones de trabajo. Fíjense que ya tenemos, la primera parte es la información, el cronograma, la obra, si ustedes no la tienen. En la sesión 1, ya vamos a abrir aquí. La sesión 1 ya debe estar el foro de la sesión 1. En cada sesión, como ustedes saben, está el foro de la participación y aquí nos dice que el foro 1 está programado abierto desde el 9 hasta el 9 de marzo, desde el día que fue nuestra primera sesión. Entonces, nosotros aquí, los que siguen, los que hacen, los responsables del seguimiento de la página, la profesora Ormari, la profesora Nadelia, mi persona, Wilfredo, revisamos, creo que también es Galo, ¿no? Revisamos que todas las personas tengan su participación. A esto se refiere el profesor Wilfredo. En el caso del anterior café,
de las 4 personas que no estaban registradas, sus participaciones en el aula virtual se refiere a esto. El primer foro es el comentario de la temática que nosotros analizamos, que son las primeras palabras y el prólogo de la sesión 1. Fíjense ustedes que ya tenemos todas estas participaciones. A pesar que está publicado, mis queridos participantes, que el foro se cierra el 9 de marzo, hoy 10, yo hice el experimento, tenemos la posibilidad de seguir llenándolo porque no queremos precisamente hacer caso omiso de lo que intentamos estudiar y comprender de Paulo Freire, ¿no? Comprendemos que muchas personas estarán ocupadas o qué sé yo, 1 o 2 días más está abierto el foro. Entonces, como ustedes ven, ya hay estas participaciones y seguimos bajando. Cada foro es importante que ustedes conozcan que tiene la rúbrica de evaluación. Eso nosotros lo hacemos, perdón, aquí, lo hacemos una vez que ya se termina el curso. El equipo de docentes que conformamos esta comisión del café, nos reunimos y se hace la revisión necesaria de cada tarea y se pondera y se aplica la rúbrica que ustedes la ven ahí y que está expuesta la evaluación. Como corresponde un curso del nivel universitario, con la seriedad y la formalidad que se precisa para que el estudiante no solo se una tengo Victoria Dolores levantada la mano. Le escucho a la profesora Victoria, ¿cómo no? Buenas noches. Yo he participado en ediciones anteriores del café y puedo ingresar a la plataforma, pero no me aparece esta edición. No me aparece todo lo que usted ahorita nos está mostrando de esta 7ª edición de Café Cartas a quien pretende enseñar. No sé qué está pasando. Sí, Mónica, a mí me pasa igual, lo estaba comentando al inicio. Hay que revisar eso, no sea que haya algún problema de configuración. Bueno, no se preocupe, Victoria, vamos a tramitar eso. Vamos a tramitar eso. Pero es importante, profe Victoria y Anadelia, que usemos el correo de la inscripción de este café. Porque, por ejemplo, yo antes de ayer, buscando en mi correo, entré sin querer al café de la edición pasada. Era por el link que recibí en la inscripción de este café. Tienen que revisar, por favor, fijarse la fecha del correo donde usted se inscribió en el link cuando hicimos la inscripción. Usted recibe un correo electrónico donde le dice ya está inscrita y le dan la opción. De todas maneras, en este momento le vamos a compartir este link de esta edición. Les comparto en este momento en el chat. Déjenme Victoria, ver. ¿entendió? ¿Ya lo copia? Ajá. Sí. Porque como usted se ha inscrito, profe Victoria, en los otros cafés, puede ser ahí esa confusión. De todas maneras, sí, el profesor Fabián también de la Universidad de la Península también me dice que tiene este problema. Entonces, en este momento que hagamos la explicación, mis queridos profesores, les comparto el link para que ingresen a esta sesión que está habilitada, como ustedes lo ven, y de lo contrario, solamente nos mandan un correo porque Educación Continua lo resuelve eso. Háganos saber cuáles siguen con esto. Por ejemplo, fíjense, por eso es una de las razones que las fechas no son cerradas, ¿no? A pesar que está el 9 de marzo, por favor, si ustedes por A o B razones no han podido participar en el foro, les invito a que lo hagan. Lo importante, nosotros queremos es que participen y que este curso sea tan interactivo como podamos. Esta versión de café, fíjense cómo ha cambiado. Entonces, mis queridos profesores, aquí está la sesión 2. Se configura, se visualiza aquí el menú del lado izquierdo y están todas las explicaciones. En un momento, ya cuando se descargue la grabación,
comunicación o uno de nosotros subimos la grabación de este café. Dice la sesión 2 están las fechas y las cartas que hoy estudiamos, que es nuestra fecha 1, 2, 3, 4, que hemos cumplido la planificación. El foro 2 ya está habilitado, miren mis queridos profesores, está habilitado, ya hay participaciones, fíjense ustedes, en este mismo momento en la clase ya podríamos haber hecho estas participaciones de las cartas que acabamos de analizar. Dice que es hasta el 13 de abril estará habilitado este foro. De todas maneras, ya les indico que no es tan rígida esa planificación. Lo importante es que lo hagamos. ¿Qué otra opción, otra información debo compartir esta noche? Es importante que todos los participantes, estimados profesores, por favor, vamos a colocarle ahí, no sé si Wilfredo o la profesora Nadelia nos ayuda, para publicar el correo a donde los profesores que no han podido ingresar nos hagan saber quiénes son, por favor, al correo del café o de la Dirección de Educación. Vamos a publicar allí porque entonces se está acumulando el trabajo. Ya serían 2 foros que no han podido participar. Es importante que nos hagan saber quiénes son. También en esta programación, después de abril, les tenemos una novedad en esta ocasión. Es decir, la sesión 3, terminaríamos no hay sesión interactiva como hoy. En el mes de mayo, No, vamos a discúlpame, dar Mónica. Sí, va a haber queda todavía la sesión interactiva de la sesión 3. de la Lo que 3. no va a haber sesión 4 virtual, Ajá. que es en mayo. Ya, entonces la sesión 3 nos vemos como está planificado. Exactamente. Y para la sesión 4 o a partir de la sesión 4 es que tenemos la novedad de estudios de esta noche. ¿Cuál es la novedad, mis queridos amigos? Es que en todo el mes de mayo, nosotros, el equipo de profesores del café, vamos a aperturar unas opciones para las tutorías. Estas tutorías, este acompañamiento que vamos a ofrecerles a cada uno de ustedes, si gustan, abrimos un calendario, ahí nosotros les hacemos saber. Entonces, las personas que necesiten, que quieran unirse, es un acompañamiento de reflexión, un acompañamiento para ya ir pensando, para ya ir programando qué trabajo final voy a hacer o vamos a hacer. Entonces, en estas tutorías se va a generar esos encuentros un poco más cercanos, un poco más con tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, la profesora de México haga el trabajo y se una a las tutorías con Colombia, con todos los países que estamos, y es más rico ese intercambio para planificar y diseñar ese trabajo individual o colectivo que es el trabajo final para ser evaluados y aprobado el curso. Ustedes saben que este curso se aprueba con 70 horas académicas, validado por la Universidad Nacional de Educación del Ecuador. El trabajo final está considerado en el menú, como ustedes observan. Sin embargo, después de este periodo de mayo, cuando terminemos las asesorías o en el proceso, iremos recogiendo sus sugerencias, sus apreciaciones, cómo quisieran hacer su trabajo final, que en esta ocasión no van a estar solos, van a estar con nosotros. El profesor Aníbal, conversaremos luego si él continúa en este proceso de acompañamiento de asesorías, que nos daría mucha alegría. Entonces, nosotros si volvemos a la página principal, fíjese mi profesora, profesor Fabián, profesora, nuestra querida amiga de México, la página principal del café están todas las versiones, mire, todos los capítulos que hemos
hemos podido, que tiene la oferta educación continua. Este curso de aquí abajo sale porque yo fui la coordinadora de ese curso, pero a ustedes no les va a salir. Entonces, aquí está cartas a quien pretende enseñar estas versiones, profe, puede ser la que ustedes sigan entrando acá, pero busquen la página principal de educación continua, que ya les coloco, este link también, ya les coloco a los profesores, denme un minutito, abro y sale el menú. Esta es la sesión 2 y nos queda la sesión 3 y 4 como ustedes ven. Bien. Preguntas si son tan amables. Muchas gracias, Mónica. Solamente queríamos agregarle una pequeña cosita de lo que ha hablado Mónica, que la sesión 3 es mucho más compleja que esta, porque son 6 cartas. Bien, vamos después a preparar bien esa sesión, porque como bien explicaba la profesora Mónica, el mes de mayo no habrá sesión virtual, porque es un mes, como decía Mónica, para las tutorías, el acompañamiento, porque el producto final no es de una modalidad. Existen varias formas en que se pueden proyectar, que como conversábamos Mónica y yo hace un rato, antes de comenzar la sesión, no íbamos a recordar cómo puede ser el trabajo final, porque eso va a ser parte de la próxima sesión, que es la sesión número 3, pero sí consideramos la Comisión del Café con Pablo Freire de que hay que dar un margen de tiempo para trabajar bien ese producto final. Y es por eso que en mayo va a ser esa tutoría. Lo único que le pedimos a todos los participantes es que con mucha responsabilidad, como lo están haciendo ahora, ya desde ya empecemos a estudiar desde la carta 5 hasta final. Son 6 cartas finales de la obra que realmente creo que todos estamos convencidos. Bueno, todas las obras de Pablo Freire son extraordinarias y producen un aprendizaje, pero esta también es una más y es importante desde el punto de vista pedagógico, didáctico y de la propia formación integral que debemos darle a los estudiantes para que tengan un pensamiento crítico, para que no solamente se concentre en un aprendizaje de contenido, sino que puedan leer el mundo, puedan leer su realidad. Bueno, yo quiero agradecer. Mónica, no sé si algo más. Sí, quería mostrarles a todos que fíjense los participantes tan comprometidos que tenemos. Ya está el foro de esta sesión con participaciones. Está Leonora Ceballos, miren esa participación larga, Claudia Barreiro, nuestra querida colega, Muñoz Kerly. Aquí no nos dice desde dónde nos escriben, nos gustaría que siempre lo hagan, háganos saber de dónde escriben. Jocelyn Vera, Claudia Barreiro otra vez. Y entonces, ¿qué era lo que nos falta decir para cerrar mi intervención, estimado Wilfredo? Es que nos centremos en este foro en las cartas de estudio, en la 1, 2, 3, que, como las que estudiamos ahora. Es importante que también que sepan que esta plataforma que nosotros tenemos, mis queridos amigos, detecta el producto hecho con IA. Entonces les invitamos a que si usan la IA, que se use con responsabilidad, con ética, y queremos profundizar, queremos motivar ese pensamiento crítico que buscamos en estos foros. Nada más, estimado Wilfredo. Muchas Dejo de gracias, Mónica, compartir. por tus precisiones finales. Nos queda solamente dar un abrazo a todos en los diferentes países que nos han estado, que han estado participando. Ya, como dije, entre mañana y pasado, aquí tenemos inclusive personalmente al director de la Dirección de Comunicación, el profesor, el compañero David, que garantizará entre mañana y pasado que esto salga por las redes sociales. Ha sido grabada la sesión. Creo que es importante esta grabación porque seguiremos en este debate y reflexión y aquellos compañeros, repito, y compañeras que por causas diversas, justificadas, no hayan podido participar, como decía Mónica, podrán tener su participación a través de los foros que están abiertos desde la obra de la carta número 1 a la carta número 4. Y bueno,
y a toda la comunidad universitaria le vamos a socializar esta grabación y estoy seguro que el profe Aníbal también lo hará por su universidad. Y bueno, nos mantenemos en contacto y seguiremos aprendiendo de Paulo Freire sin miedo, como decía él ahora. Un abrazo a todas y todos. Feliz noche. Gracias. Gracias. Feliz Excelente noche. noche para Muchas todos. gracias, muchas Muchas gracias. Feliz gracias. Bonita noche. noche para todos. Muchas gracias. Un abrazo.